furia y dolor. Renzo, el otro caso Lucio. Tenía 4 años cuando lo mataron a golpes. Su mamá y su padrastro van ahora al banquillo por la golpiza fatal. Exigen la máxima condena. En vivo, su tía clama por justicia. Miren esta imagen, el angelito que era Renzo, un chiquito que lamentablemente tenemos que bautizarlo así. Otro caso Lucio, evidentemente no hemos aprendido nada, la justicia no ha aprendido nada. Hay una ley, y salió una ley de por medio y nada se pudo hacer. Obviamente lo que están clamando es la máxima justicia, la máxima condena, precisamente por eso tenemos a la tía, Daniela. Testimonio ¿sí? valiente. Y a la abuela Gladys. ¿Qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bueno, obviamente la abrazamos a ambas en medio de este dolor desesperante y esperando por justicia. Queremos saber cómo empezó todo esto, toda esta fatalidad. ¿Cuándo se enteraron ustedes de esto, de las torturas que recibía Rencito? Desde que ella hizo pareja con Luis Gallo, no nos dejaba ir a visitarnos, ¿viste? Tampoco llevarlos a la casa. Sí, yo siempre los tenía conmigo, pero desde que ella hizo pareja ya no nos dejaba sacarlo más de la casa. Y para ir a visitarlo tenía que pedir audiencia prácticamente. Cuando ella quería, me dejaba ir 20 minutos. Cuando ponían una mesa, dos de acá, de los chiquitos, 2 de acá, porque son 4, y ellos de cada punta. Y ahí estamos hablando del padrastro de Renzo. El padrastro de Renzo. Ella empezó una relación. ¿Qué pasó con el papá de Renzo? No, ellos estaban separados. Estaban separados, sí. Y ella hizo la perimetral para que él no se acercara a verlo. Entonces, cuando ella quería, me dejaba ir a verlo, pero para llevarlo a mi casa nunca más. Desde que se juntó con él, no me dejó. Para poner en contexto, Victoria Godoy es la mamá de Renzo. Sí, ella está siendo juzgada, y Luis Alberto Gallo es el padrastro de la pareja de ella. 40 años, ex taxista, estaba así registrado. ¿Y cuánto tenían de relación ellos? 2 Cuando años. se juntaron, hacía poco tiempo que estaban ellos y estuvieron un año y un poco más conviviendo con los chicos. Se habían juntado en octubre del 2021 y esto fue en diciembre del 2022. Porque hay varios de los nenes que vivían con ellos, no solamente Renzo. Renzo era el más chiquito de 4 hermanos. El más chiquito encima, el más vulnerable, digamos. Daniela, hay cosas que la verdad no tienen respuesta, no tienen explicación, pero yo te pregunto igual, digo, ¿por qué se la agarraron así contra un angelito de 4 años, indefenso? Digo, ¿por qué le pegaban hasta llegar a matarlo? Digo, ¿qué decían ellos? Pero por los 4 eran igual, a los 4 los maltrataban. Renzo fue la víctima fatal. Pero podría haber sido cualquiera de los 4. ¿Qué edades tenían los chiquitos que vivían con ellos? En ese momento Ren tenía 4, la otra nena tenía 6, 8 y 10. ¿Hablan todos 2 años. chiquitos. Y ahora todos los chiquitos están, el resto de los chiquitos con ustedes, imagino. Sí. Pero la justicia obviamente le sacó la tenencia a ellos. Ahora, quiero avanzar un paso más, digo, y ir al tema judicial, al tema justicia, porque aparentemente hay una estrategia de ellos, digo, de los asesinos, para salir en libertad. ¿De qué se trata? Básicamente ella hacerse pasar por víctima de violencia, que era una víctima más como los chicos. Sabemos que no es así, porque los hermanos de Renzo hablaron con nosotros desde el primer momento. Ellos son chicos súper entendidos, hablan y cuentan absolutamente todo. Y ellos desde el primer momento en que pudieron sentirse seguros con nosotros, que volvieron a la casa de mi mamá, nos contaron absolutamente todo. Y ella era igual o peor de torturadora Pero que esto él. es importante lo que decís, porque la madre hay una mínima posibilidad, veremos finalmente si el tribunal es criterioso, pero de que quede libre, si ella va a aducir que era víctima de violencia, como diciendo yo no tenía nada que ver. Podría Y eso tener, no es así. a ver, yo creo que podría tener una morigeración de la pena. No creo que quede libre, no debería quedar libre, porque más allá de que haya sido víctima de violencia,
ejerció algo que era, impidió el deber de cuidado sobre su hijo. Claro, Entonces claro, hay un delito ahí propio de la progenitora, ¿no? ¿Qué les contaban los chicos? Que él, cuando él salía, Lo que se puede decir, ¿no? Sí, Claro. sí, volvía supuestamente él iba a trabajar y cuando él volvía, ¿yo puedo hablar las malas palabras o no? Lo que vos quieras decirlo, Sí. como quieras decirlo, cuidando obviamente Sí, a sí. los niños. Bueno, cuando él volvía, dice que ella le decía a él, estos guachos hijos de puta me hicieron renegar, se portaron mal. Entonces, ¿qué tenían ellos? Esos tanques que usan los albañiles, los azules grandes, tenían ahí en la entrada de la cocina, afuera. Entonces él agarraba uno por uno, le agarraba las patas y lo metía Ay, dentro no. del tacho, No. ¿viste? Y hay una, ¿viste? De anteojito, que es la del medio. Dice, cuando ella lo iban a meter, ella hacía para retener el aire y él le pegaba trompada en la panza para que abran la boca y traigan agua. Pero eso es Así les tortura hacía. directa. Literalmente eso es tortura. Es terrible. Y Es lo terrible obligaban imaginarse. al nene más grande a que los ayude a ahogar también a los hermanos. O sea, él obviamente no quería participar, pero si no, le decía tenerle los pies y si no los quería ayudar, les pegaba al nene más grande por no colaborar para que puedan ahogar a sus hermanos. Ahora, con lo que cuentan ustedes, que a nosotros nos cuentan en un minuto de televisión, y ya Gustavo lo dijo, es tortura. ¿No hubo alertas el colegio, la pediatra, la justicia? A ver, ¿qué pasó previo a la muerte de Renzo? Sí, Hubo en en el la jardín, escuela, en sí. el jardín, sí, sí. Sí, porque... ¿En el colegio los mandaron a llamar, hicieron algún informe? ¿Ahí se desata todo? No, porque ella dijo que la familia de Renzo, que no, que como no que estábamos no, presentes. no estábamos presentes. Entonces ellos no nos llamaron, nunca no nos avisaron, porque ella se encargó de Claro, decir ellos se comunicaban directamente con la madre o el padrastro, entonces ustedes por ahí a veces ni se enteraban. Claro. Pero Era- se comunicaron por los golpes, eran golpes visibles y los chicos venían al colegio de una forma que los es más, docentes intervinieron. tengo la Las foto que se fotos. acercó una mamá de un compañerito de Ren, que fue Sí. la última excursión que hicieron, que Renzo tiene el ojo morado, estaba pelado, estaba flaco. Ay, Dios mío. eh, ¿Qué- y lo habían citado y está el acta en el jardín de Pero que no le- hubo otras del golpe. instancias, digo, un asistente. ¿Sabes qué pasa? Claro, porque Es- Sí, Eso- el paso es otro caso- previo, el caminito del Pero paso es previo otro para... caso lucio, tal cual, parece que estamos hablando de lo mismo. Digo, no, Yo- no pudo intervenir nadie ante un asistente social, nadie del Estado, Yo una pedí- fiscal, alguien. porque Yo había pedí, procesos. yo por ejemplo cuando me permitían ir a verlo a los chiquitos, yo los veía que ellos estaban mal, ellos estaban como como una estatua, ni se movían de la silla y mientras escribiendo. Y yo le decía, ¿por qué lo pones cada vez que yo vengo lo pones a escribir? Porque soy yo la que mando acá. Si yo digo que tienen que escribir ellos, ¿viste? Y no ¿Qué los escribían? dejaban ¿Qué mover. hacían? ¿La tarea mientras vos Sí, estás que ahí? practiquen. hacían? Que Era para que no practiquen se cualquier muevan. cosa, pero con Lo tal que ponían, no pues, se claro, muevan. para no Porque prestarles no atención, los para que de- no moleste. Claro, y Claro. ahora sabe por qué. Dice que antes que yo llegara le decía, vos de acá no te levantás, porque cuanto vos te levantes de acá y la vieja se vaya, vos ya sabés lo que te Pero espera. no te podían abrazar, No, 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 podían... no. Nada, que no se nada, abracen nada. más. Porque, claro, estaban golpeados para que yo no le vea las marcas, Claro. ellos no se podían levantar, ¿viste? Ni tampoco abrazarlo, porque, claro, si yo lo apretaba... Mientras esto pasaba, ustedes hicieron denuncia Sí, policial. sí, yo salía de ahí y me iba a la comisaría de la y mujer. nada avanzaba. No, de ahí me daban los papeles para llevar al Al juzgado juzgado de de familia. Fui, hice unas cuantas denuncias. Dice que mandaron la asistente social, Y, bueno, es pero lo que acabo de no decir, le abría y la nada, puerta a ella, no le abría la Y puerta. quedaba en nada todo. Sí, Mi y hermano así- también igual había empezado a hacer con el abogado el trámite para poder verlos, para Sí. todo, digamos, de la Y forma ella no legal. recibía y ella la no recibía citación. la citación No, para Estamos el hablando juzgado. provincia de Buenos Aires, esto, Sí, Verazategui. Verazategui. Juzgado de Verazategui. familia de Verazategui. Para que salga una resolución judicial tenés que esperar meses y meses y meses. Qué Los juzgados de locura. familia abarrotados con Qué estas locura. causas. Sí, pero hay casos que no pueden esperar. No. No pueden esperar. Mirá cómo terminamos con otro caso lucio. Qué desastre. Ahora, yo quiero preguntar esto también. El violento era, digo, ¿a ustedes les consta que ambos eran los violentos? Los dos. Ok. Y sabe no que... el padrastro, porque ella dice que era víctima de violencia de género, la mamá. No, ella no, eran no ambos. era, no. Y perdón. O sea, no los querían a los chicos, a No, los no hijos. los querían. No los quería. Y sabe que cuando le daba de comer a la más chiquita, ¿no? Le daba de comer algo que ella no quería y lo obligaban a comer. Y por ahí dice que a
ella le agarraba, vomitaba y le hacían comer el vómito en el plato. Le hacían comer eso. ¿Por qué se habla de explotación infantil, de explotación laboral infantil? ¿Qué hacían con los chicos? Los tenían todo el día picando cascote. Quería terminar un contrapiso. ¿Cómo? Y A ver, repetime eso. ¿Los tenían cómo? picando cascote para hacer escombros. Un contrapiso. ¿Chiquitos de cuántos años estamos hablando? De 4 y de 10 años. Las nenas no me Renzo acuerdo. ya sabemos que tenía 4, pero los demás, ¿cuántos tenían? 6, 8 y 10. Los nenes más... Sí. A esa edad picando cascote. piedra, Abajo del cascote. sol estaban picando. Con el riesgo que implica, que se podían haber sacado un dedo, una mano. Es que no había riesgo, no le importaba el riesgo físico ni psicológico de sus hijos, claramente. No, nada. ¿En algún momento ella, cuando ocurre lo de Renzo, le viste algún gesto de amabilidad, de empatía con sus hijos? ¿Se arrepintió? No la vimos a ella igual. Nunca, pero nunca. Pero no, ella, o sea... Y usted no le nunca. podía decir tal cosa. Mira, yo le digo, yo los veo mal a los chicos, le dije un día a ella, le digo, porque... Y me dice, ¿y qué quiere? Dice que si acá, ahora que estamos, dice, lo está conociendo a él, ¿viste? Por la Sí, pareja. Daniela, Gladys, es la verdad que no podemos creer lo que estamos escuchando y muy del otro lado tampoco la gente. Por eso nos gustaría que, bueno, los que opinan, con respeto, sin insultos, poder ir compartiendo esas opiniones. Leito, tenés un mensaje. Sí. Bueno, acá el mensaje dice, debería existir la pena de muerte para violadores y asesinos, dice Caro acá. Bueno. Este tema es muy sensible y despierta estas cosas, Sí, obviamente. lógico. Claro. Ahí está el tema. Porque, Ahora- no sé si pena de muerte, Claro. pero la verdad que te da tanta Te impotencia. da tanta bronca que lo pensás, tanta chicos, bronca, yo lo pienso. Tanta bronca. Bueno, la Al pena de baño cuando muerte se la estaban tuvo bañando los Renzo, nenes. ¿no? Como Pero claro. la pena de muerte la tuvo Renzo. Pero claro. Ahí está, claro. Gladys, Daniela, ¿cuál sería el concepto de justicia para ustedes? ¿Qué esperan de ellos? Perpetua. Esperamos perpetua. Ella es tan Pero también responsable sobre como todo que... Pero que la yo perpetua creo- se cumpla. Por eso vieron que hay un proyecto para reformar el Código Penal y endurecer algunas penas. Porque vos decís perpetua, no es perpetua como No, en otros países. solo- Después capaz que por buena conducta, por esto y lo otro, terminan saliendo mucho antes y los tenés otra vez en la calle, no sé, en 10 años, ponele, o menos. No, bueno, 10 quizá. años con una perpetua no, pero 35 sí es la pena máxima. Claro, eso, la pero pena nunca la máxima, cumple. eso sí. Sí. Y ¿qué era que te dije recién? Lo No, del y- Estaban hablando del baño, ¿no? Una bañera. Algo que recordaron que ocurrió en una bañera. Claro, pero primero, viste, y el nene más grande siempre decía, yo tenía que estar muerto, no él, porque dice el que comió el chocolate, porque yo digo, ¿cómo? Una mamá, él tenía 2 hijas aparte, ¿no? Ahora, nos estás contando del hecho que le da muerte Ah, a Renzo. a Renzo. Contanos, hay gente que quizás no se acuerda del caso de Renzo, tiene su imagen, seguramente todos lo hemos visto, pero no sabemos cómo fue el final y qué pasó. Contanos lo que puedas sin... El 22 de diciembre a la tarde, él llegó y como iban a venir las hijas de él, entonces él había comprado chocolate para sus hijas, obvio. Y el nene más grande había agarrado un chocolate y lo comió. Y después cuando él llegó, la mamá, ¿por qué no dice me lo comí yo? No, cuando él llegó dice, estos hijos de puta te agarraron un chocolate. Ah, bueno, ahí los agarró a los dos de la manito, al Luca, el más grande, y de él lo empezó a ahorcar. Dice, cuando yo no podía respirar, le dije no, le hizo seña que era el más chiquitito, que era puede Renzo. ser tan Entonces lo porquería? tiró a él y lo agarró a Rencito, ahí, y lo tenía ahí ahorcado. Y cuando todo, bien, el nene cuenta todo, ¿no? Y de ahí dice, cuando lo vio que ya encima le pegó acá, viste, porque el nenito, Rencito, dice, con la manito le quería sacar la mano de él. Entonces con la otra y le pegó acá como una piña. Y ahí dice que Rencito se le cayó los brazos, todo cuenta Luca, ¿eh? Se le cayó así los brazos, entonces él lo tiró así al piso, deja de hacerte el canchero, le pegó una patada y ahí le fracturó las costillas, que le reventó la aorta. Qué fácil hacerse el matón y el macho con un chiquito de 4 años, Dios Pero mío. algo que marca... Tenemos un mensajito, Sí, ¿no? mensajito y ahora estoy con vos, Sí. Tami, dale. Leo. Bueno, pena de muerte no estaría mal, Isaac, porque en unos años por A por B los largan y vuelven a hacer lo mismo, esa gente no se recupera, eso es parte de su personalidad. Estaría bueno seguimiento psicológico a las embarazadas como parte de los controles, bueno, a ver en qué ambiente nacerá ese bebé y demás. Sí, Bueno, lo que pasa es que cuando empezamos a hablar de perfil
psicológico, psiquiátrico, a mí me da miedo de que después terminen declarándose inimputables. Entonces digo, acá no hay nada, él sabía perfectamente lo que hacía los dos, este violento y este asesino en definitiva, pues terminó muriendo Renzo. A ver, esto de asociar la maternidad con el instinto maternal, ya lo hemos explicado. Por el hecho de ser madre no quiere decir que vayas a criar y a contener a tu hijo como debería, ¿no? A veces falla esta cuestión y algo que marcabas vos, Gladys, esto de qué te sale a vos para defender a tu hijo cuando pasa algo, ¿no? El chocolate me lo comí yo, dejá el chocolate, o sea, lo dijiste tal cual, es eso de el instinto de preservación de tu propio hijo para que no le pase algo. Exactamente, y póngale que ella era víctima. Cuando él venga del trabajo no le va a decir, estos hijos de puta me hicieron renegar, para que la ahoguen en el tacho de agua. Vas a evitar eso a toda costa. Claro, y no, viste, ponerlo a comer lo que no quería. Dice que le hacían hervir fideo y ahí tenían 3 días y le daban. Ellos no, ellos comían milanesa o lo que fuera, pero a los chicos, a los 4 chicos le daban fideo hervido y así lo tenían. Como mal alimentados, golpeados, torturados. Y todo el día en penitencia lo tenían también, si los tenían en un rincón y, por ¿Es cierto que ejemplo, los ataban a veces también? ¿Es cierto que los ataban a veces también? No sé, los chicos, por ejemplo, lo que nos contó Lucas es que por ahí nos ponía penitencia a la tarde y le decía vas a estar hasta mañana. Y al otro día apenas se levantaban, era ir al rincón y desayunaban parados en el rincón. ¿Desayunaban parados en un rincón? Sí, les hacía un té que tome ahí y no los dejaba sentarse a la mesa. Esos nenes tenían signos visibles, porque como vos contabas, ¿no? Esto de la mirada triste, el mirar desviadamente hacia un lugar fijo, el hecho de no poderse concentrar en la escuela, porque todo lo que estaba pasando en la casa claramente se veía, ¿no? Sí. El Luca cuenta, dice, cuando llegaba allá el jueves yo ya me ponía triste, dice, porque yo sabía, dice, que el viernes era el último día y tenía que estar esos 2 días en la casa. Ni hablar cuando iba a hacer las vacaciones, para mí era lo más triste, dice, que había, porque yo sabía que no podía ir a la escuela. Dice, yo ahí estaba feliz en la escuela, dice, pero en la casa no. Dios. El lugar más seguro que tendría que haber sido para ellos era... ¡Qué horror! Leo, más mensajes. Sí, más mensajes. Hay que hacerle lo mismo a la madre y a su macho, poder hacerle eso a un chico, dice acá uno de los mensajes que van llegando. Bueno, este tipo de temas despierta, obviamente, los comentarios más fuertes de la gente, ¿no? A ver, quienes tenemos hijos, no podemos nos cuesta analizar mucho, ¿no? Tenés un hijo y te abronca. Bueno, más mensajes acá. Pena de muerte, no ponerlos junto a los otros presos, que los traten como se merecen, no los tienen que proteger como hicieron con la otra y la madre de Lucio, dice acá. Claro, ese es el tema, porque ya tuvimos experiencia con el caso que Lucio. Es que saben que si van a la población carcelaria común, no la van a pasar bien. Desde luego. Va a ser muy complejo. Ahora, ¿a ustedes se les figuraba el caso Lucio en algún momento, cuando empezaron a ver todos estos golpes, torturas, maltrato? Me imagino que habrán pensado también en eso, que podía llegar a pasar. Sí, tal cual. No escucho. No escucho. El caso Lucio, si lo pudieron asimilar con el caso de Renzo, en algún momento se acercaron a Lucio Dupú y hablaron con él para que les dé una mano o nunca llegaron a... Sí, con el abuelo de Lucio hablamos. Sí. Hablaron con el abuelo de Lucio. Sí, Mirá, con el abuelo de Lucio, perdón, no con Lucio. ¿Y qué les decía el abuelo de Lucio? Que teníamos que luchar, que no nos quedemos, que golpeemos puertas, ¿viste? Porque nos tienen que escuchar. Eso decía. Pero ustedes estaban haciendo lo correcto. A ver, estaban haciendo la denuncia, llevando al asistente social a la casa, que nunca le abrieron la puerta, o sea, más con no un podían abogado hacer. de familia, mi hermano, para poder verlos, a sus hijos. Estábamos haciendo, digamos, por lo Acá el que lo falló legal, es el por la juzgado, justicia. el juzgado de familia, ¿eh? Yo creo que sí, cuando ella se hubiera acercado a hacer una denuncia, si habría algún sistema de en el momento que alguien se acerca a hacer una denuncia por un menor, acercarse con un patrullero, quizás hubieran hablado en privado con los chicos y todo esto se hubiera evitado, porque ellos quizás se sentían seguros para hablar y comentar lo que estaba pasando. Claro. Estaban amenazados. Ellos, le pregunté al nene más grande por qué no lo contó en la escuela. Y le habían dicho que era porque iban a matarlo a él y a los hermanos y llegaba a abrir la boca. Entonces, yo digo, quizás con la policía se hubieran sentido un poco más seguros y hubieran podido pedir ayuda. Si al momento de la denuncia se hubiera acercado algún patrullero. Claro. Claro. No sé. Claro, lo que pasa es que el análisis lo hacemos desde nosotros adultos, ¿no? De bueno, si le hubiesen dado seguridad, pero esto es peor porque son nenitos en donde las personas que lo tienen que cuidar son aquellos que los maltratan y que les dicen que los van a matar si cuentan esto. Imagínate, en su cabeza ya no pueden confiar en nadie, porque la gente que tendrían que confiar ya no están. Ahora, yo te pregunto, si tuvieses que volver el tiempo atrás, ¿qué cambiarías para decir, hoy hubiese hecho esto? Y quizás
hubiese pasado otra cosa. Viste que uno se replantea cosas cuando tenés estos Yo lo finales. hubiera agarrado de prepo a los chicos y me lo hubiera llevado. Eso hubiera hecho. No importa que le tenía que pegar en ese momento a ella, pero yo lo hubiera arrancado y lo Eso te hubiera iba a llevado. preguntar, claro, te hubieras agarrado y realmente lo llevaba. Y capaz después tenías problemas vos con la justicia. O Sí, dicen que sí. como que lo secuestrabas. Hasta eso, fíjate, los vericuetos de nuestra justicia. Ahora, ustedes son, digo, sos la tía, sos la abuela. ¿Qué pasó con la mamá? ¿Siempre fue así? ¿Cambió cuando se juntó con este hombre violento? ¿Qué pasó antes? Ella siempre tuvo un carácter fuerte. No, pero una cosa es carácter fuerte y Sí, otra cosa es no, pero torturar a los chicos. cuando ella se juntó con mi hermano ya lo tenía el nene más grande, que no es de mi hermano. No, él- Está con nosotros igual. Pero solía pegarle bastante a él. Sí. Y después, por ahí sí quería golpearle a los chicos. Solía decirle muchas veces, hoy sí Sí. que terminás en el hospital, hoy te bajo todos los dientes. Sí. Pero bueno, siempre estaba mi mamá que se metía ante esas situaciones, no le permitía que le levante las manos, estaba mi Claro. papá, estaba mi hermano. Siempre la contuvieron en ese sentido, que no le pega a los chicos. Claro, Cuando se juntó con este hombre se potenció todo, digamos, Sí, se sí, juntaron sí, dos. sí. Daniela y Gladys, estamos en el pase del programa. Perdón que les dé la espalda momentáneamente. Ernesto, Sofía, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas tardes. No, horroroso el caso, para ponerlo en contexto. Otro caso Lucio. O sea, no aprendimos nada. Así como a veces decimos el caso Baez Sosa y siguen las peleas en las puertas de los boliches. Bueno, acá lo mismo. 4 añitos, Renzo, mirá el angelito que era, torturado, golpeado. Hay denuncias en el juzgado de familia. Asistente social que iba y nunca le abrían la puerta. Se repitió, calcado prácticamente. Se sabía que iba a terminar así y terminó así. Una mamá ¿Cuáles son que los fundamentos ahora... jurídicos por los que puede quedar libre? A ver, no, yo creo que no puede quedar libre, pero... Pero ¿cuáles bueno, serían en caso siempre- hipotético de Ella quedar libre? dice víctima de violencia de género. Que no comprendía, a ver, lo que tendría que pasar para que en realidad quedara libre bajo estas circunstancias de un homicidio es que no comprendiera lo que estaba ocurriendo en ese entonces y que existiera un grado tal de violencia que le impidiera poder razonar y Claro. racionalizar las circunstancias, que no era el caso por todo lo que nos cuenta, que yo creo que no era el caso, lo va a determinar la justicia, por todo lo que nos cuenta la abuela y la tía, ¿no? Que lo relatan en primera persona. No. Son torturas, explotación laboral, Todo, le hacían picar piedras, Renzo 4, los otros 6, 8, 10 años, eran muchos chiquitos. Digo, estoy leyendo algunos mensajes de la gente, algunos piden pena de muerte. Yo entiendo que Sí, cuando hay sí. un caso que te Es muy conmociona duro. así tanto, que te estruja el corazón, es lo primero que te sale. Pero yo sí. digo, ¿sabes qué? No hace falta llegar a eso. Hubiera sido bueno que la justicia actuara antes. Yo te voy a decir algo. Yo estoy, por mi confesión religiosa, estoy totalmente en contra de la pena de muerte. En el único momento que me hace ruido es con estos casos. Claro, claro. Lo soy sincero. Sí, no ganas nada No, no, ejerciendo te Te lo lo dije de entrada. yo dudo de que sean Te lo dije- recuperables, te lo dije, Ernesto, por la eso, verdad. Te lo dije de entrada. O sea, estoy absolutamente en contra de la pena de muerte por lo que creo, Sí, sí. por mi fe. Pero en estos momentos Pero vos no podés me aplicar cruje todo, un castigo- me hace todo ruido. un Se lo castigo preguntamos, tal como el que les... Pero No, ellas ya lo no sé, quieren pena de lo muerte, sé, dijeron, Tamara, no lo lo sé. vamos a preguntar, pero te quiero decir, Lo sé. algo. Lo que hay que tener claro. en cuenta que ella es mamá, la imputada, Claro. la asesina, es mamá de otros otros chiquitos chicos, claro, que sí. están con Es la una abuela locura. y con la tía en este momento. Sí, pero cuando la gente pide estas cosas, Sí. yo entiendo que muchísima gente que, como yo, que está, me lo preguntás, te digo no, imposible, estoy en No, contra. pero casos así te hacen dudar. Pero sí, Te claro. hacen Como dudar y los casos de- como los coincido casos de con vos. abuso. Sí. Gladys y Daniela están acá. Yo no les voy a preguntar si están a favor o en contra de la pena de muerte, porque ni siquiera piden eso. Ellas piden Claro, la justicia. máxima, recién lo dijeron, repítanlo, Gladys. Yo quiero la máxima pena, que sea justicia, ¿no? Que cumpla perpetua, ¿o no, Gladys? Es así, Gladys, perdón, ahí te da la No. espalda, pero una No, cuestión... sí, no hay ahí. problema. Sí, esperas la perpetua. te creo. Sí, siempre perpetuo. sí. Es Perfecto. así. Sí, La sí. pena de muerte... ¿Cuándo empieza el juicio? ¿La semana que viene? Sí. 11 y 12 de diciembre. 11 y 12 de En diciembre. el Poder Judicial de Quilmes. Acá ¿Por qué están crees los que la- abogados. Bueno, ahora después lo vamos a conversar con ellos también. Les agradecemos que hayan venido. Pero, ¿por qué crees que la gente pide pena de muerte? ¿Qué los mueve a pedir eso? Y es que yo creo que porque es una criatura Bueno, indefensa, o sea, es un no... horror, claro. Ni Un los horror. animales son así con sus hijos. Totalmente. Te sale por instinto cuidar a tus hijos, te es algo... Y aparte de una criatura que no se podía defender.
de los golpes de unas personas de 40 Yo años. insisto, me parece que el colegio, hay otras instancias que tenían que haber sido más contundentes también, como en el caso Lucio. Pero Y funciona. hacer la denuncia. Pero- No, pero Ernesto, a ver, ves Sí. a un chiquito que llega con moretones, con hematomas, golpeado, mal alimentado, desnutrido, digo, mínimamente. No, no. El colegio no es solamente para ir tenés a razón, aprender. tenés razón. ¿Sabés lo que pasa? Que me parece que tenés bastante razón, pero también debo decir algo. Es tal el apagón cultural que estamos viviendo que los Sí. colegios a veces no dan abasto. Porque lamentablemente lo que le pasa a Renzo, le pasa a un montón de chicos. Se asisten, además. No, bueno, Ahora, pero- como tía y como abuela, a mí lo que me gustaría saber, ¿dónde les pone un freno la justicia cuando quieren accionar para tratar de prevenir esto? Porque lo contaba también el abuelo de Lucio. Digo, ¿tienen herramientas? O la justicia en un momento dice, no, bueno, espera, está con su papá y con su mamá. Digo, ¿te pone un freno siendo abuela? No, eso yo le pedía por favor, viste, para que manden la visitadora social, para que vean los chicos, les decía yo, viste, por favor. Y bueno, y ellos me decían que me mandaron ahí el de la familia, ¿cómo era? El juzgado de la familia. juzgado de familia, viste, que haga la denuncia. Pero dice, cuando ellos iban, nunca ella los atendía, viste. Claro, no- Sofi, no les conté. Había una burocracia tal, judicial. Ella cuenta que iba a la comisaría de la mujer con un papelito, iba al juzgado Iban y de le acá decía, para hice allá, la allá para denuncia. acá. Sí. Pero no, los pasos judiciales no llegan a veces a salvar vidas, porque es muy lenta la justicia. Sí, Cuando es eso así, verdad. a ver, tiene que ser una cuestión de urgencia, está en juego la vida de un chiquito. Digo, el caso Lucio fue una bisagra. Evidentemente los Evidentemente juzgados no, de familia no aprendieron nada entonces con Y esto. esto fue un año después del caso de Lucio y Mirá. Y sí, hoy- Es más, ustedes y sí, habían hablado con el abuelo de Sí, Lucio, sí, incluso, sí. y que le decían, él el que le decía, siga para adelante, siga Sí, para adelante. que no nos quedemos, golpeen puerta, vayan donde tienen que ir, no se queden, viste. Y bueno, y nosotros andábamos, viste, no era que nos quedamos esperando a ver No, qué va a está muy pasar, bien. viste. Pero Lo que pasa es que en algún momento hay que hablarlo, tiene que haber una policía de los chicos. Y que haya una Hay una policía. comisaría de la mujer que Sí, atiende no, pero, casos de no, yo niños, sé, niñas sé y que yo sé que hay adolescentes. comisaría de la mujer, que hay Está sé la que hay toda la oficina burocracia, de tiene que haber una violencia policía, doméstica. pero el Estado Especializada en esos casos. No, chicos, una policía, Policía así como de- hay policías aeronáuticas. Estoy de acuerdo. Tiene que haber una Una policía, si querés llamarle de la infancia. de la infancia, lo que sea, que actúe de forma veloz, porque Sí, estos son sí, casos sí, que no sí, pueden esperar que un fiscal lo vea, Totalmente. que pase la... Tiene que haber una policía que sea de despliegue rápido. Pero voy a pincharles el globo. La policía no tiene ni siquiera la mitad de las herramientas que puede tener un asistente Bueno, social, y una las tendrá psicóloga. que tener. Hay equipos interdisciplinarios No, no, pero- a montones. En Hasta los que lo agarre el juzgados. equipo interdisciplinario, hasta que pasa al fiscal, Claro, hasta que pasa claro, lo que ya necesitan, murió, es que le saquen sí. el chico de la mano a una madre que es un Claro, monstruo. claro. Perdón que lo diga así, Pasa ¿no? que Es co- evidente esto. Como ustedes llamaron al abuelo de Lucio, ¿qué le dirían a una familia que nos está viendo y que quizás está atravesando ese mismo calvario? Digo, porque ahora por supuesto que se entiende la pena Sí. que ustedes están pidiendo. Pero ¿qué le dirían del otro lado? Pues nos llegan muchos mensajes de familiares que quieren rescatar a muchos Sí. chicos. ¿Cuál sería el camino que ustedes hoy sienten decirles? que lo hagan por su parte, porque si tienen que esperar, nosotros quisimos hacer las cosas bien legalmente Y mira, y terminó pasó con la así. muerte de Renzo. No llegaron. Quizás, No llegaron a tiempo. quizás si mi hermano iba y se lo sacaba por la fuerza, si ella iba y se lo sacaba por la fuerza, Claro. se Quizá hoy hubiera estaría vivo evitado. Renzo. Y, sí, o, sí, eso o hubieran siempre, tenido eso problemas. me culpo, yo digo, No, no, ¿por a qué ver, no? No, Nada, no te ustedes no culpes son nada, culpables de nada no te porque culpes hicieron lo nada. que correspondía hacer. Nuestra crítica, como acá periodistas y comunicadores, es cuestionar también a los poderes, en este Claro. caso el Poder Judicial. Y digo, a ver, una propuesta es esto, lo que dice Ernesto, yo no sé si es viable o no, pero el tema es cambiar la situación, porque ayer fue Lucio, hoy es Renzo y mañana va a ser otro. Hay un montón de chicos que no salen en los Claro. medios de Sí. comunicación y que quizás no pierden su vida, pero sufren daños psicológicos irreversibles, daños físicos irreversibles. Entonces, ¿cuándo fue el momento que vos dijiste, tengo que hacer algo porque lo va a matar? ¿Cuándo fue ese momento exacto? No, yo de entrada que los vi a ellos que estaban mal, ellos habían cambiado totalmente, ellos eran unos chicos cariñosos que venían, lo abrazaban, lo besaban, y de golpe y porrazo ellos ya no se acercaban más a mí. Digo, no, acá está pasando algo está mal, porque como de golpe y porrazo me dejaron de querer porque no me venían a abrazar, no se subían en mis piernas como hacían, ¿viste? Y ellos no se acercaban. Ella no los dejaba Estaban ni un asustados. minuto tampoco a Claro. solas con nosotras. Una vuelta buscamos, no sé si te acordás, que buscamos la vuelta Sí, para sí, llevar sí, sí. unas milanesas, cocinar ahí, comer, que no esté No, él. estaban en pánico los chicos, claro, ya no se movían. Sí, sí, estaban y nos paralizados. faltaba